Hola, en este video se hará una introducción a la teoría de portafolios. Lo primero en esta teoría está la forma de calcular los rendimientos. Tenemos dos formas, los rendimientos en forma aritmética o discretos o los rendimientos en forma continua. Los rendimientos siempre sale del valor que tiene actual el portafolio de la acción menos el valor anterior que tuvo. El valor anterior puede ser el día anterior, la semana anterior, el mes anterior o el año anterior, cualquier periodo anterior. Y esto sobre el valor anterior que tuvo el portafolio o la acción. Este sería el rendimiento de forma discreta. Una forma de convertir este rendimiento a rendimiento continuo es el logaritmo natural de 1 más esta tasa. Los menos 1 se cancelan, entonces queda el logaritmo natural del precio actual sobre el precio inicial, que sería el precio anterior. Cuando se tiene en cuenta otros flujos de caja que entregan las acciones, por ejemplo los dividendos, se sumaría en el numerador. Entonces el flujo de caja el rendimiento con flujos de caja sería precio actual, que es el precio final, más ese flujo de caja que estaría representado por ejemplo con los dividendos, sobre el precio anterior o inicial menos 1. Y en la forma continua sería sumando acá los dividendos solamente en el numerador. Esto sería la forma de calcular los rendimientos para cada una de las acciones o el rendimiento del portafolio. Cuando tenemos varios rendimientos, para las acciones, o sea, tenemos por ejemplo 5 acciones y 5 rendimientos, una por cada acción. El rendimiento del portafolio es la suma producto, es un promedio ponderado de todos esos rendimientos por su proporción de inversión. Entonces el rendimiento del portafolio en ese periodo será cuánto fue el rendimiento de la acción Y por la proporción invertida en la acción y sumando esto por todas las acciones que se tienen. Teniendo en cuenta que la suma de las proporciones de inversión debe dar el 100%. Entonces todo esto invertido debería dar el 100%. Entonces tenemos que la W sub I son unos porcentajes de inversión en cada una de las acciones. Otra forma de calcular los W sub I es en un portafolio teniendo en cada acción cuál es el valor de mercado de cada acción sobre el valor total del portafolio. Este sería el peso que tiene cada una de las acciones sobre el portafolio total. Entonces el valor del portafolio total sería la sumatoria de todo ese valor de mercado de cada una de las acciones. Si tenemos 5 acciones, se calcula cuánto vale cada acción en total por el número de acciones, que sería esta fórmula de acá, y la sumatoria de todos los valores de mercado sería el valor del portafolio de inversión. Es un valor de mercado, una valoración al portafolio de inversión con precios actuales. Ese precio actual, como es un precio de negociación de compra y venta inmediata, se denomina precio spot. Siempre cuando se ven finanzas, el precio spot es un precio de contado. Ya vimos cómo se calcula el rendimiento para cada uno de los periodos. Si tenemos un histórico de precios, 500 datos, 1000 datos, para cada periodo se puede obtener los rendimientos. Entonces con datos históricos, cada uno de estos movimientos, cada una de estas líneas representan el rendimiento por cada periodo, vistos con las fórmulas anteriores. Después de tener todo este histórico de rendimientos, se puede sacar una línea de tendencia o un promedio que sería μ, que μ va a ser igual a la sumatoria de todos los rendimientos sobre n. Este es un promedio, es un valor esperado. Si fuera para el portafolio sería todos los rendimientos calculados sobre n y sería el mismo promedio o el mismo valor esperado pero para el portafolio. Ahora la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de dispersión de cómo están los rendimientos en general con respecto a su media. Entonces teniendo la gráfica anterior, cómo sería en promedio qué tan lejanos están estos rendimientos con respecto a su media. Siempre es un valor positivo porque va a ser una distancia en valor absoluto de qué tan alejados están los rendimientos en general de su media, de su promedio. Entonces tenemos que calcular cada uno de los rendimientos menos la media al cuadrado. Ya con este cuadrado tenemos que esta distancia siempre va a ser positiva. Sobre n-1 para que sea ya un promedio, n-1 siempre sale porque tenemos 500 precios, los rendimientos van a ser 499 rendimientos. Entonces siempre vamos a tener n-1. Para el portafolio de inversión tenemos exactamente la misma fórmula, solo que acá se pone el rendimiento del portafolio.
y esta sería una forma de calcular la desviación estándar a partir de estos datos históricos. Entonces ya sabemos cómo se calculan los rendimientos, rendimiento promedio y la desviación estándar. Suponiendo que estos rendimientos se distribuyen como una distribución normal, cada uno de los rendimientos son independientes y están idénticamente distribuidos y punto D, entonces podemos hacer un escalamiento en el tiempo. Entonces es válido utilizar que el rendimiento semanal a partir la desviación estándar semanal a partir de la desviación estándar diaria, si la multiplicamos por raíz de 5, tenemos este resultado. Entonces, si tenemos una desviación estándar diaria, la multiplicamos por raíz de 5, el resultado es una desviación estándar semanal. ¿Por qué la raíz? La varianza es la que se multiplica por 5. Por la desviación estándar es la raíz de esta varianza, entonces por eso sale esta raíz acá. Y la desviación estándar se canceló porque la desviación estándar igual a la varianza es igual a la desviación estándar al cuadrado. Si tenemos una desviación estándar diaria, la queremos pasar a mensual, entonces se multiplica por raíz de 20. Si la desviación estándar es diaria, a partir de los datos históricos, la queremos anual, entonces se multiplica por raíz de 250. Estos valores que tenemos acá serían los valores bursátiles o días de negociación en un año generalmente. Este sería por una semana, este sería por un mes y este sería por el año. Y en general se tiene en cuenta que el año tiene aproximadamente 52 semanas. Son valores aproximados. Los rendimientos, por otro lado, no se van a multiplicar por la raíz, sino que directamente por el valor. Entonces, si tenemos rendimientos diarios esperados, para convertirlo a semanal sería por 5. Si tenemos rendimientos diarios, para convertirlo a mensual sería por 20. Y anualizarlo, rendimientos diarios, una forma de anualizarlo sería por 250. Ahora el caso al revés, si tenemos por ejemplo rendimientos semanales y los queremos llevar a un periodo de capitalización, o más bien no de capitalización sino de periodo menor, que sería diario, entonces sería sobre 5. Si tenemos unos rendimientos anuales y lo queremos llevar a diario, entonces sería sobre 150. Acá me faltarían muchas fórmulas para tener todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, me faltaría cómo tener un rendimiento semestral a partir de rendimientos semanales o a partir de rendimientos mensuales. Ahora el comodimiento es una variable con respecto a la otra, que tanto se mueven al unísono o no. Entonces tenemos dos medidas para calcular o para medir el comodimiento. La primera es la covarianza. Esta covarianza está midiendo la distancia que existe de cada uno de los rendimientos de la acción A menos su media, multiplicado por el rendimiento de la acción B, de la segunda acción, menos su media. Esta multiplicación se llama la covarianza y dividido sobre n es un promedio. Entonces estaríamos diciendo que la covarianza es una medida de relación lineal entre dos variables que describe el movimiento conjunto entre estas. Entonces esto puede ser valores positivos o valores negativos. Si la covarianza es positiva, quiere decir que las dos acciones en general se mueven siempre tienen el mismo movimiento. Si una acción sube, la otra también. Una covarianza negativa te dice que si una acción baja, la otra va a subir. Entonces sería un movimiento inverso. Pero una forma de análisis mucho mejor sería a partir del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación parte de la covarianza, pero la normaliza. Esta normalización hace que el coeficiente de correlación esté entre menos 1 y más 1. La covarianza no está normalizada. La covarianza siempre sale dependiendo de las unidades que tengan los rendimientos. Si los rendimientos muy altos o rendimientos muy bajos, la covarianza sale en las mismas magnitudes. En cambio, el coeficiente de correlación, siempre independiente de las magnitudes que tengan los rendimientos, siempre va a estar normalizado entre menos 1 y 1. Entonces la coeficiente de correlación entre las dos acciones es igual a la covarianza sobre la multiplicación de las volatilidades o desviaciones estándar. Entonces de esta forma tenemos el mismo análisis de covarianza, pero normalizado entre menos 1 y 1. Es mucho más fácil de analizar la correlación que la covarianza, porque una correlación de 0.8 quiere decir que las dos acciones se mueven para arriba en general o para abajo en general siempre al mismo tiempo, porque es positiva la correlación, pero hay una que siempre se mueve el 80% del movimiento de la otra, por tener una correlación de 0.8. Una correlación de menos 0.2 quiere decir que si una acción sube, la otra va a bajar el 20% del movimiento de la que subió. Y una correlación 0 quiere decir que son incorrelacionados,
que no se puede determinar estadísticamente a partir de este indicador básico, cuál es el movimiento conjunto que tienen las dos. Entonces una correlación de igual a 0. Ahora cuando estamos hablando de portafolios de inversión, el rendimiento de un portafolio de inversión es igual a la ponderación de cada una de las acciones por el rendimiento. Esto ya lo vimos en la ecuación anterior. Y en cambio con la desviación estándar no se hace lo mismo. La desviación estándar es igual a la raíz. Si este tiene el cuadrado acá, esta es la varianza. Entonces la desviación estándar es la raíz de esto, que aquí está a la derecha. Entonces la volatilidad o desviación estándar de un portafolio sería igual proporción de la acción A al cuadrado por cuál es la volatilidad que aporta la acción A al cuadrado, más proporción de la acción B al cuadrado por la volatilidad que aporta la acción B al cuadrado, más el movimiento, el comovimiento que tienen estas acciones, un movimiento conjunto. El comovimiento se puede medir de dos formas, a partir del coeficiente la covarianza o el coeficiente de correlación. Acá tenemos, si es a partir de la covarianza se hace de esta forma, si es de la correlación se hace de esta otra forma. Entonces sería 2 veces la proporción invertida en A, o sea, qué porcentaje está invertido en A, qué porcentaje está invertido en B, por la covarianza entre las dos. Pero teniendo en cuenta que la covarianza es igual a la correlación por la multiplicación de las desviaciones estándar que sale de despejar esta fórmula, entonces tenemos que después reemplazar que esta covarianza es igual a la multiplicación de las dos desviaciones estándar por el coeficiente de correlación. Si fueran tres acciones, entonces el rendimiento es igual a la ponderación de las tres por el rendimiento de cada una de las tres. ¿Cuál sería el aporte de cada una? Que sería esto de acá, por el comovimiento que tiene cada una de las acciones entre ellas. Entonces primero el comovimiento entre la acción A y B, A y C, B y C. Es a partir de la covarianza, pero a partir del coeficiente de correlación se hacen de esta forma. El rendimiento que aporta cada una de las acciones y los tres comovimientos. De la fórmula anterior es una forma polinomial de calcular la desviación estándar o la volatilidad de los portafolios de inversión. Es una forma polinomial porque se utiliza todos estos términos, se le dan al cuadrado algunos, otros no. Entonces, resumiendo, se puede sacar de esta forma con esta sumatoria. Y se van a tener n por n más 1 sobre 2 términos. Pero existen otras dos formas de calcular la volatilidad. La otra forma sería a partir de la forma matricial, que si tenemos un vector de forma horizontal de las proporciones de inversión, de todos estos porcentajes, debemos calcular cuál es la matriz de varianzas y covarianzas. La matriz de varianzas y covarianzas, en su diagonal está la varianza, y en los otros valores hacia abajo hacia arriba, como es simétrica, están las covarianzas. Y esto se multiplica por el vector de proporciones en forma vertical. Y de esta multiplicación resulta todo esto, que es igual a la forma polinomial. Entonces la desviación de un portafolio se hace de esta forma, de forma matricial. Este sería el ejemplo si fueran tres acciones. Esta es la matriz de varianzas y covarianzas. En su diagonal están las varianzas, en la diagonal hacia abajo están las covarianzas, que son los mismos valores de la diagonal para arriba. Y tenemos proporciones en forma horizontal y después el vector de proporciones transpuesto, que es en forma vertical. Entonces, cuando analizamos los portafolios, en la teoría de portafolios, siempre es común ver esta gráfica, donde en el eje X está la volatilidad del portafolio y en el eje Y está el rendimiento esperado del portafolio. Entonces, ubicando dos acciones, la acción A y B, de la acción del punto verde, tiene más o menos esta volatilidad y tiene este rendimiento. La acción B tiene una volatilidad más alta y un rendimiento más bajo. Al combinar estas dos acciones, vemos que existen un conjunto de posibles portafolios de inversión. Entonces, por ejemplo, este punto que está acá es un 5% invertido en la acción A y un 95% invertido en la acción B. Este portafolio que está acá es un 10% invertido en la acción A y un 80% invertido en la acción B. Entonces, este es el conjunto de posibles portafolios de inversión que podemos conformar entre la acción A y la acción B. Y estos punticos van a representar de las fórmulas anteriores del rendimiento del portafolio y la volatilidad del portafolio. Eso es lo que representan estos puntos. Entonces, este punto de acá tiene esta volatilidad que es menor a la acción B y tiene este rendimiento que es un poco más alta que la acción B, pero es menor el rendimiento que la acción A. Entonces, esta es la frontera
de todos los posibles portafolios de inversión que podemos tener con la acción A y acción B. Acá hay algo característico, es que este portafolio de acá, de todos los posibles, es el portafolio de menor riesgo, de menor volatilidad. En este caso inicial, en la teoría de portafolios, el riesgo estaría medido por la volatilidad. Entonces, este portafolio se denomina portafolio de mínima varianza, o que es lo mismo, portafolio de mínima volatilidad. Ya con tres acciones, acá tenemos acción A, la acción B que acaba de explicar, y le voy a agregar una acción C. Entonces, todas las posibles combinaciones de la acción A y B que acaba de mostrar es esta. Entre A y B es esta, A y C es esta de acá, y entre C y B es esta de acá. En cada una de esas fronteras, de esos posibles portafolios de inversión, tenemos los portafolios de mínima varianza. Ahora lo que debemos hacer es, ¿cuáles serían todos los posibles portafolios dentro de la acción A, B y C? Entonces serían miles de combinaciones, ya no serían esas combinaciones de acá, sino muchas proporciones, muchos portafolios de inversión, y pueden llegar a ser miles de posibles portafolios de inversión entre la acción A, B y C. Ahora, volviendo a la fórmula polinomial de calcular la volatilidad de un portafolio, vamos a ver qué efecto tiene el coeficiente de correlación en esta ecuación. Entonces, recuerde que el coeficiente de correlación va entre -1, pasa por 0 y va hasta +1. Entonces, primero, ¿qué pasa si las dos acciones se mueven contrarias? O sea, si una acción sube y entonces la otra baja en general, entonces sería un coeficiente de correlación negativo. Vamos a hacer el ejemplo primero de un -1, entonces una incorrelación perfecta. Entonces, si uno sube 10%, la otra en general va a bajar el 10%. Entonces, teniendo este -1 acá, reemplazando, vamos a tener que este es el resultado de la volatilidad del portafolio de inversión, que va a ser una resta entre los riesgos que aportan cada una de las acciones. Esta sería la única forma de obtener un portafolio de inversión de mínimo riesgo, de todas las combinaciones posibles, y más bien no de las combinaciones, sino de los coeficientes de correlación. Si quiere un portafolio lo más totalmente diversificado, la idea es que las correlaciones sean bajas, cercanas a -1, porque el riesgo en este caso sería restado. No sería la suma de los dos, sino sería una resta. Segundo caso, si la acción A y B están incorrelacionados, que significa que el coeficiente de correlación es igual a 0, entonces este término de acá se cancela. Entonces la desviación estándar o la volatilidad es la raíz de la suma de los dos riesgos, pero con raíz de portafolios incorrelacionados. Este resultado de una correlación 0 es una volatilidad mayor a los de correlación negativa perfecta, a los inversos. Acá es una suma, pero no tiene la raíz. Acá sí tiene la raíz, pero tiene estos cuadrados. Entonces esta volatilidad es más alta que la anterior. Y el último caso, el tercero, es que si están correlacionados positiva directamente y son perfectos, +1, este es el caso donde el portafolio no está diversificado en ningún porcentaje, en ningún momento está diversificado. Porque si una acción sube el 10%, la otra va a subir exactamente el mismo 10%, y si una acción cae, la otra también bajó en la misma proporción. Entonces sería la volatilidad resultante de un portafolio de dos acciones donde la correlación es directamente perfecta, positiva perfecta, y es la suma de los riesgos de cada una. Entonces tenemos una volatilidad del portafolio que va a ser igual a la suma de los riesgos de cada uno. Entonces es un portafolio donde no está diversificado, es el peor portafolio que podemos tener desde el punto de vista de la diversificación. Entonces, teniendo esto y viendo y teniendo en cuenta estas fronteras, podemos ver que existen muchas formas de tener posibles portafolios de inversión. Entonces, volviendo al caso de la acción A y la acción B, vimos que existía esta frontera, que son los posibles portafolios de inversión. Esta frontera que tenemos acá es igual a esta otra frontera y a esta otra. La diferencia son los coeficientes de correlación. Entonces, sabiendo que el coeficiente de correlación igual a 1 es de los portafolios menos diversificados, vamos a tener una línea recta entre los dos activos. Viendo que si esta es la volatilidad, son todos los posibles portafolios de mayor volatilidad, que están muy a la derecha. Pero si el coeficiente de correlación baja de 1, puede llegar hasta casi -1, entonces esta línea, esta frontera eficiente de todos los posibles portafolios, empieza a desplazarse a la izquierda, te empieza a disminuir el riesgo, en este caso disminuye la volatilidad.
Entonces vamos a tener una frontera eficiente que puede estar en este punto o puede estar en este otro punto hasta llegar más o menos a este punto. El último, que sería el -1, es el portafolio donde el de mínimo riesgo, mínima varianza, podría tener un portafolio igual a 0, un portafolio libre de riesgo, porque serían dos acciones contrarias, una correlación de -1, cuando una sube la otra baja exactamente las mismas proporciones. Entonces sería el portafolio de mayor diversificación. Entonces realmente en el mercado las acciones están correlacionadas positivamente la mayoría. Conseguir acciones donde el coeficiente de correlación es negativo es muy escaso y mucho menos de -1. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, una fórmula, un indicador que me dice qué tan diversificado está el portafolio es esta fórmula que está acá, que se denomina con la letra H, que es igual a 1 menos cuál es la volatilidad resultante de su portafolio sobre la sumatoria de las volatilidades individuales. En este caso estaríamos diciendo que las volatilidades individuales de las acciones serían sumadas como si no estuviera en un portafolio de inversión, como si cada acción estuviera o cada activo estuviera independientemente. Después, si esas acciones se integran dentro de un portafolio de inversión, donde existe un coeficiente de correlación entre cada una de ellas, el resultado es una volatilidad del portafolio. Si esta fórmula toma el valor muy cercano a 0, quiere decir que el portafolio está poco diversificado. Si es 0, es que no está diversificado. Pero si esta fórmula de este indicador llega a 1, quiere decir que el portafolio, cada vez que avanza el valor de 1, cada vez está más diversificado. Y si es 1, está totalmente diversificado, no se podría diversificar más. El riesgo es el más bajo que puede tener este portafolio de inversión. Entonces hasta acá esta es una introducción de solamente los elementos de la teoría de portafolio que se van a ver más adelante. Entonces lo importante de acá es saber qué es un rendimiento, cómo se calcula el rendimiento de portafolio, cómo se calcula la volatilidad de una acción y el portafolio y qué papel juega los coeficientes de correlación dentro de la conformación de los portafolios de inversión.